arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. Carrusel Cultural, voces y contexto, un concepto expansivo, todas las voces todas. Pensamientos y temas que constituyen y construyen el país. Programa semanal sobre la actualidad, la cultura en el contexto nacional y mundial. Hola, buenas tardes. Estamos en otro Carrusel Cultural en este sábado de otoño, 31 de marzo. Hoy tendremos un programa que seguramente les va a gustar mucho. Después les cuento de nuestro invitado de hoy. La forma de conectarse con Carrusel Cultural es, como siempre, a través de la web de Arinfo, www.arinfo.com.ar. El teléfono de Arinfo es el 5219-1042, interno 205. Y habitualmente nos mantenemos comunicados a través del Facebook de Carrusel Cultural y a través del canal de YouTube Voces y Contexto Radio. Si quieren dejarnos un mensaje a través del WhatsApp, lo pueden hacer al 15-3378-1859. Bueno, y estamos acá con Sandra Paul, como siempre. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal tu semana? Y linda, bien, muy linda, sí. Bueno. Sí. Y estamos aquí con un querido amigo Esteban Gerardo. ¿Cómo estás, Esteban? Hola, Adriana, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por la invitación. Sandra, vos también. Y bueno, Gracias. saludos para todos los oyentes. Muchas gracias. Les contamos a nuestros amigos oyentes que Esteban es licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Es filósofo, escritor, docente, profesor de las materias Filosofía y principales corrientes del pensamiento contemporáneo en las carreras de Ciencias de la Comunicación y Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Autor de varios libros de ensayos como El agua y el trueno, ensayos sobre el arte, la filosofía y la naturaleza y los dioses y las letras, ensayos sobre literatura, mito, paganismo y varios aún inéditos, las novelas El druida o El dibujo de Leonardo, también inédita, y varios libros de cuentos como El anillo del cardenal, La llegada, Memento Mori, la obra de relatos de ciencia ficción Zenit 1, y ha editado muchos cursos en su país, en el país y en el extranjero, de amplios y diversos intereses culturales que incluyen la filosofía, la literatura, la historia cultural, la mitología, el arte, el cine, las religiones y las ciencias, y los procesos específicos del mundo contemporáneo. También dice nuestra información que es partidario del pensamiento sistémico que busca conexiones entre distintos saberes. Y es un admirador nada menos que de Leonardo da Vinci como exponente de esa dinámica mental. Y invitamos a Esteban porque ha publicado recientemente un libro de gran interés y de gran curiosidad, y yo diría también de gran preocupación, que es Sociedad Pantalla, Black Mirror y la tecnodependencia. Así que bueno, está convocado Esteban para compartir sus apreciaciones sobre esta característica de nuestra sociedad de la tecnodependencia, ¿no es cierto? ¿Qué podemos decir, Esteban, acerca de esta cuestión que no es de ciencia ficción, sino que es de pasado mañana, ¿no es cierto? No es del futuro lejano. Sí, quizás es el presente ya, y en un futuro cercano se va a profundizar. Un poco la idea de este libro de Sociedad Pantalla, Black Mirror y la tecnodependencia, publicado por Ediciones Continente, es partir de
el estímulo de una ficción televisiva, Black Mirror, que ha tenido gran repercusión global en los últimos años. Empezó siendo una ficción creada por un británico, Charlie Brooker, para ser exhibida en el canal 4 de la televisión británica, y hace unos años ha sido comprado por la famosa plataforma de streaming Netflix, lo que quizás multiplicó su difusión, pero también en su última temporada por ahí condiciona un poco la dirección de sus contenidos. Claro. Pero el espíritu de esta ficción se construye, a diferencia de las series más en boga o más difundidas, que son como una sucesión, un encadenado de distintos capítulos de una misma historia. Una diferencia formal que es interesante de esta serie es que son capítulos unitarios, por lo tanto lo podés ver como una historia que cierra en sí misma, y eso es una primera continuación de un antecedente que es muy significativo, que es de otra serie televisiva que tuvo mucha difusión en la década del 50 y que tuvo réplicas cinematográficas hasta la década del 80, que es La Dimensión Desconocida. Y La Dimensión Desconocida era un tipo de ficción que buscaba entretener, pero al mismo tiempo, de forma indirecta, alentar una actitud crítica respecto a la situación de las cosas políticas, culturales en ese momento. Es decir, ya vamos viendo que la ficción se construye en este caso no solo para entretener, sino para estimular, aunque sea de forma indirecta, una actitud de un despertar preocupado y crítico sobre los procesos culturales que nos constituyen en la vida contemporánea. En nuestro caso, nos guste o no, la tecnología es omnipresente, está por todas partes. Incluso esta comunicación, esta charla que estamos teniendo acá con vos, Adriana, se difunde por el aire por medios tecnológicos. Es decir, la tecnología no solo que es omnipresente, sino que de alguna forma nos constituye, nos determina, nos condiciona, y el efecto de esa tecnología puede ser muy positivo, puede generar progreso, mejoramiento de la medicina, del acceso al conocimiento, ser un instrumento para el desarrollo de las ciencias, el aspecto luminoso de la tecnología, y como ocurre en todo lo humano, todo tiene dos caras. También la tecnología puede tener otra cara más inquietante y peligrosa. Y para cerrar, la ficción Black Mirror, un poco sus argumentos se nutren, se alimentan más de ese rostro más inquietante, más oscuro de la tecnología, donde el exceso de tecnología más allá de lo necesario se convierte en una pauta adictiva, algo que hace que quedemos encerrados en las pantallas, que perdamos libertad, y en ese sentido, aún sin darnos cuenta, que nos convertamos en dependientes del uso innecesario de los dispositivos. Estamos hablando de los celulares, de la televisión, concretamente, y por lo tanto, bueno, es una ficción que te puede entretener, es un despliegue de la imaginación, pero también abre a un pensamiento, a un deseo de comprender todos estos procesos. Y Esteban, y vos que sos un especialista en estos temas de la reflexión, ¿vos pensás que ante este despliegue tecnológico cibernético estamos asistiendo a una especie de revolución epistemológica? Bueno, por supuesto, porque no hay que olvidar que la tecnología siempre está vinculada con la investigación científica, y la investigación científica supone un tipo de conocimiento que el ser humano desarrolla sobre el mundo físico o el propio mundo de los aparatos tecnológicos o la computación. Ya se habla de una ciencia de la computación. Por lo tanto, el desarrollo tecnológico tiene impactos en el modo como se concibe el conocimiento. En ese sentido, es parte de una revolución epistemológica. Y para dar un ejemplo quizás más concreto y menos conceptual, si vos querés, esa revolución en el tipo de conocimiento se vincula con algo que un historiador muy en boga ahora, que yo voy a dar un curso dentro de poco, que se llama Harari, que hace toda una interpretación de la historia. Harari se llama, que hace de Animales a Dioses y Homo Deus, son dos obras de mucha circulación hoy, y él hace toda una interpretación de la historia. Es un historiador, entonces parte de los inicios de la humanidad,
a los cazadores recolectores, pasando por toda la historia hasta la escena sofisticada, tecnológica de nuestra cultura. Y él crea un término que es el dataísmo, para hablar de una época nuestra que está muy condicionada por la producción de datos. Claro. Los datos que nosotros dejamos en las redes, los datos vinculados con la investigación también. Entonces, la revolución del conocimiento se vincula con que el conocimiento por la tecnología no solo es el conocimiento sereno de los libros, sino que es el conocimiento de datos que se producen por la tecnología, que nosotros producimos por la tecnología, y que hay que clasificarlos, entenderlos, ordenarlos, hacerlos parte de un nuevo tipo de conocimiento. El conocimiento de los datos, las ciencias de la computación, las formas de clasificar todos esos datos que se producen en el ciberespacio, es decir, el Internet, el hipertexto, ¿no? El hipertexto. Nosotros pasamos cada vez más tiempo en ese ciberespacio, que parece una palabrita rara, pero que tiene que ver con ese espacio virtual que se construye a partir de las computadoras que están ligadas en Internet y las pantallas que nos permiten su acceso. Cada vez estamos más tiempo en el ciberespacio, en las pantallas, y eso genera datos, y esos datos son parte de un nuevo tipo de conocimiento. Claro. El conocimiento de los datos, el ordenamiento, y ahí tenés un ejemplo de una revolución epistemológica, que es una palabrita que suena más académica, claro, respecto a cómo se modifica el conocimiento por el desarrollo tecnológico. Claro, y esto nos llevaría, digamos, como consecuencia a pensar de que a través de lo digital y sobre todo a través de la imagen hay una nueva forma de aprendizaje, incluso que los contenidos del aprendizaje necesitan ser preparados de otra manera para presentarse, ¿no? Sí, ese es un aspecto que yo creo que está dentro de los aspectos luminosos y positivos del desarrollo tecnológico, ¿no? Darnos nuevas herramientas de aprendizaje, de acceso al conocimiento. Al fin de cuentas, cuando empezó Internet, había como una utopía fundacional de Internet, sí, allá por la década del 80, ¿no? Que después se fue oscureciendo lamentablemente, que era que el Internet iba a permitir un acceso más democrático a la información como un instrumento para el conocimiento. Lamentablemente después el Internet dejó de ser únicamente un compartir información para el conocimiento. Internet es un lugar de disputa, es un lugar donde el poder se lo quiere anexar, donde ya es el lugar por el cual se da las computadoras ligadas, es el lugar por el cual se da la ciberguerra, que por ahí no es para hablar ahora, pero que es algo cada vez va a ser cada vez más cotidiano. Y entonces es como que el aspecto del aprendizaje, el aspecto educativo, el valor educativo del Internet un poco se ha diluido, pero no ha desaparecido de modo alguno, porque por ejemplo usar la tecnología de la simulación 3D para recrear ciudades antiguas, para recrear templos que la arqueología descubre, usar el mejoramiento de la simulación de 3D para los simuladores en el cual se preparan, por ejemplo, los pilotos, sí, incluso para la simulación para el aprendizaje de operaciones por parte de los cirujanos. Todo eso es un aspecto sumamente luminoso, que es mejora del acceso al aprendizaje, el conocimiento y la educación. Entonces hay que evitar las posturas maniqueas sobre casi todo, claro, yo diría, y también la postura maniquea que vende mucho más sobre la tecnología, que decir toda la tecnología es mala, diabólica, demoníaca, que tenemos que destruir las computadoras porque nos van a arruinar la vida. Eso es una postura extrema, sí, radicalizada, sí. Incluso tiene una tipología que es la tecnofobia, sí, el neoludismo se lo llama, que son términos que significan una actitud de rechazo excesivo a la tecnología. Yo creo, soy partidario un poco de la vía del punto medio aristotélico, ¿no? Claro. Que es tan difícil de conseguir en la vida, ¿no? Es fácil decirlo, pero conseguirlo en la vida es muy difícil, ¿no? Y nos lleva toda la vida. Y nos lleva toda la vida y nunca lo alcanzamos. El punto medio es algo muy sencillo, tratar de llegar a un punto moderado, mesurado, ni el rechazo total de algo, ni la divinización total de algo, en este caso el uso de la tecnología, ¿no? Claro. Sí, incluso cuando vos hablas de datos, yo pienso en las famosas Big Data.
Claro, ¿no? claro, tiene que ver con eso. Acumulación tremenda de datos que, bueno, ocurre desde las cosas más ingenuas, que es nuestra tarjeta que utilizamos para el transporte. Bueno, todos nuestros datos están dispuestos, y lo paradójico es que se habla de la nube, pero en realidad no están en una nube, sino que están en lugares físicos. Absolutamente. Y están disponibles para, bueno, los más diversos usos. Absolutamente. Muy cierto, se dice, Adriana, porque un poco esta cuestión del exceso, la hipertecnología, incluso esta tecnología virtual de las computadoras, de la nube y todo eso, nos va generando un poco la idea, que yo creo que es errónea, de que la tecnología es como que se va emancipando de nosotros y se convierte como una suerte de divinidad, que está encima de nosotros, vigilándonos, controlándonos, que en parte lamentablemente es así, pero no hay que olvidar que la tecnología siempre es el hombre produciendo aparatos para mejor ordenar su vida. Es decir, la tecnología siempre es una manifestación del ser humano, no es como una suerte de nuevo Dios que está por encima de nosotros. Pienso, discúlpame que interrumpa, Esteban, pienso en las primeras escenas de 2001, ¿no? Con esos primates, haciendo sus primeras herramientas. Exactamente. Bueno, a veces nos olvidamos que nosotros somos tenemos como nuestros primos lejanos a los simios, ¿no? El Homo habilis. Claro, los primates, y que somos producto de una larga evolución en la cual somos un animal más dentro de los ecosistemas y el mundo animal, y eso somos un animal que por el conocimiento hemos dominado los otros animales, hemos dominado la naturaleza, nos hemos diferenciado de una vida basada únicamente en el alimento de las plantas o de los animales para cazar. Entonces eso empieza con aquella escena de 2001 que vos decías, ¿no? Todo es algo que empezó en la prehistoria, es decir, la tecnología de las computadoras es la consecuencia de una historia muy lejana. Por eso que la tecnología tiene que ver con lo antiguo, y la tecnología siempre tiene que ver con el hombre. No es como una suerte de divinidad eterna que flota sobre nosotros como la nube, que absorbe todos nuestros archivos y tiene como independencia. Claro que la tecnología, cuando nosotros nos convertimos en adictos a ella, de alguna forma es como que nos domina, nos manipula, y es como si tuviera una independencia respecto a nosotros, como si fuera un Dios que nos controla. Pero de vuelta, eso es si el hombre le da ese uso, le permite que la tecnología esté como por encima tuyo, manipulándote. Siempre está el hombre detrás de la tecnología, el uso y el sentido que el hombre le da a las máquinas, a los dispositivos y a todo lo que el hombre crea para conocer y también para mejor dominar. Claro. También. Y yo tengo una pregunta, tengo una inquietud. Pienso mucho en cómo está distribuido el acceso a la tecnología en el mundo. Sabemos que el acceso es desparejo, es desigual. Pienso en que en este momento la sociedad convive, en culturas hiper tecnificadas, desarrolladas, y otros pueblos y otros países que están, como en otra etapa evolutiva, ¿no? Claro. Este análisis que vos haces a través de tu libro Sociedad Pantalla, ¿vos pensás que es aplicable en general a la humanidad, independientemente del desarrollo? ¿O, por supuesto, pero o es solamente para las sociedades más tecnificadas? Bueno, la mitad de la humanidad no tiene wifi, no tiene acceso a internet. Es decir que a los optimistas dicen que hay un proceso de expansión de la clase media o del acceso, por el caso de China, por ejemplo, el acceso a la conexión. El caso de China es un tema muy particular, pero no tenemos que olvidarnos de algo que... Es un libro aparte. Es un libro aparte. No tenemos que olvidarnos de algo de los que los sociólogos de esta sociedad del conocimiento y la información llaman la brecha digital, que tiene que ver con que el desarrollo más de punta, de vanguardia de la tecnología, por lo menos hoy por hoy, no genera una igualación, sino que aumenta la distancia, la diferencia social, ¿no? Es decir, a los mejores celulares accede cierto nivel de la población, incluso dentro de los países desarrollados. Entonces, el desarrollo tecnológico, por lo menos hasta el momento, no asegura que sea un instrumento de desarrollo igualitario. Pero también es cierto que no tenemos que olvidar que hay algunos aspectos del desarrollo tecnológico vinculado con la medicina que cada vez llegan a más personas. Y que por lo tanto en ese aspecto son, positivos para una idea
más colectiva del desarrollo de la humanidad. Pero cuando hablamos del desarrollo tecnológico, eso tiene que ver con las sociedades que acceden a Internet, que acceden a ese desarrollo tecnológico, y no tenemos que olvidarnos que la mitad de la humanidad no solo que no tiene conexión Wi-Fi, sino que tiene serios problemas para el acceso al alimento y para la supervivencia diaria. Por lo tanto, es interesante esa perspectiva más macro global, porque siempre las personas estamos condicionados a creer que nuestra vida local es la vida única, es la vida de todos, y no, eso es muy humano, ¿no? Creer que tu aldea, donde vos estás, es la pauta del mundo, ¿no? Y en realidad yo creo que no es así. No. Si vemos más desde arriba la humanidad, podemos ver que hay una parte que está en un desarrollo industrial, tecnológico, con diferencias entre esos países, y hay otras partes de una población muy vasta que no accede. Claro. Casi con una economía apenas de supervivencia. Claro, ¿no? claro. Sí. Y también te queremos preguntar, Esteban, que vos hablás en algún punto del libro, del odio multiplicado en las redes. Sí. Es algo tan inquietante, ¿no? Bueno, pensamos, por ejemplo, que lo conversábamos hace un ratito, esta noticia que ha surgido la semana pasada, hace 10 días, con respecto a de la utilización política, la utilización para campañas políticas de Facebook. Sí. Son como, en realidad parece que es un mismo tema, pero yo creo que son como dos temas ligados. Sí. Es decir, por un lado está la tentación de usar las redes como una forma de catarsis personal, a veces de forma directa y otras veces ocultándose en perfiles anónimos, para sentir que el instrumento tecnológico, las redes sociales, te da cierto poder para poder impactar o con tu descarga de odio hacia una persona, hacia una idea, hacia un país, hacia una doctrina. Por un lado está la tentación de un uso individual para la descarga del odio, y por otro lado está el tema de multiplicar ese odio o usar ese odio mediante las campañas de trolls, mediante una planificación de campañas políticas que buscan aumentar su llegada por la manipulación del mundo digital, de las redes y demás. Por lo tanto, parece que es el mismo tema, el del odio, pero en algún caso puede ser un odio de un individuo hacia otros o hacia un colectivo determinado. Y en otro caso es un uso planificado con fines políticos. Pero lo que está en el trasfondo siempre es que la multiplicación del odio a partir de la sofisticación del desarrollo tecnológico, como una vez comentaba en una entrevista que me hicieron, creo en Telan, por lo menos para mí tiene un significado muy particular, que habla de primero de eso que yo te decía, que lo más moderno, lo más contemporáneo, es una continuación de lo antiguo, en contra de lo que puede parecer, porque el hombre siempre odió al otro, al extraño, al que genera miedo, al otro, al extraño, al extranjero, ¿no? Y es como que ahora esa actitud de una psicología primitiva del hombre, en vez de verse superada, se ve multiplicada por la posibilidad de que ese odio, vinculado con esa necesidad de emociones primitivas, de descargarse, de destruir al enemigo que se cree que es el culpable de todos los males, en vez de ser superada, se ve multiplicada. Claro. Entonces es como que lo más sofisticado es un instrumento para volver a esa psicología, a esas emociones más primitivas, ¿no? Y ahí hay como una contradicción muy sugestiva. Y aparte que me parece que justamente estos medios permiten la multiplicación y el ser consciente de esa multiplicación. Es decir, ahora se sabe más, se ve más, es más, hay mayor visibilidad. Por supuesto. Esta cuestión de la multiplicación de las pantallas, que están en todas partes, 2 o 3 pantallas en nuestra casa, pantallas en los bares, pantallas luminosas publicitarias en los cruces de avenidas, las pantallas se multiplican y supone que nosotros tenemos cada vez dedicarle más tiempo a atender lo que aparece en esas pantallas, y eso, bueno, es algo que puede generar adicción, dependencia, y hacer que se multiplique el poder para transmitirnos un mensaje propagandístico, publicitario, para mejor convertirnos en consumidores de lo que se nos ofrece en un mercado
más allá de lo que necesitamos y de lo que nos ofrecen el mercado también de las propuestas políticas también. Claro, sí, porque el ciudadano se ha convertido prácticamente en un consumidor, ¿no es cierto? Es decir, la categoría ciudadana es reemplazada por las premisas de la sociedad de consumo, ¿no? Absolutamente. Y hace un rato hablábamos de qué se puede aplicar desde la conciencia, y habíamos llegado los dos arribamos a la idea de que es imprescindible el ejercitar el espíritu crítico. Uh-huh. Sí. ¿Cómo crees vos que se podría...? Yo creo que sencillamente es decir, partamos de dos bases. Uno puede elegir ser un individuo consumista porque en eso siente gratificación y placer. Es una posibilidad de la libertad. Cuando uno es consciente de lo que supone constituirse como una persona básicamente consumista, que supone un poco depender de consumir y consumir. Bueno, si uno elige eso, es una posibilidad de la libertad. Pero también está la otra posibilidad, pensar que el consumismo no es algo que realmente permita una realización satisfactoria del ser humano. Por supuesto que nunca vamos a ser felices de forma continua, pero aunque sea una felicidad chiquita, creo que tampoco se puede construir a partir de una actitud del consumismo, de entretenimiento, consumismo de objetos continuos. Si uno elige sospechar de esa propuesta de ser feliz mediante el consumo o el hiperconsumismo, uno en ese caso se puede poner en una postura de distancia, de sospecha respecto a lo que nuestra sociedad hipertecnificada nos propone, que bueno, vos consumís todo el tiempo y cada vez más los últimos objetos tecnológicos, los últimos celulares, vos consumís cada vez más el último entretenimiento, las últimas series que Netflix te manda por mail, y así vas a ser feliz. Si uno sospecha de que la realización de la persona pase por eso, ahí uno tiene derecho a elegir ponerse en alerta, tomar una distancia, lo que no supone ponerse fuera de esta sociedad, lo cual es imposible, sino ser uno, dominar conscientemente lo que quiere tomar, consumir o no. Ya no ser un sujeto pasivamente consumidor, sino ser un consumidor selectivo. Yo voy a consumir aquello que necesito por mi desarrollo personal, desde el trabajo, desde el conocimiento, y no voy a elegir consumir aquello que me convierta en un sujeto adicto más fácilmente manipulable y dominable. Es otra posibilidad, pero yo igual reivindico que cada uno elija el lugar donde se siente más cómodo. Claro, incluso en este espíritu crítico o en esta pequeña sospecha, además del tema de consumo, me parece que está también el de preservar el tiempo personal, el tiempo propio, ¿no? Totalmente. Y el tiempo y la conciencia. Totalmente, las dos cosas van ligadas. El tiempo para desarrollarse de otra forma. Por ejemplo, vos si querés consumir entretenimiento porque querés que eso te da cierta felicidad y te hace olvidar tus propias angustias, insisto, es una posible opción si la persona libremente lo abraza, esa posibilidad. Consumir, dedicarle el mayor tiempo posible a consumir objetos o entretenimientos. Si la persona es consciente y lo elige libremente, es una posibilidad de la libertad humana. El problema es cuando a veces se lo hace, cuando se es llevado a eso sin ser consciente y de alguna forma hay una manipulación de las personas, ¿no? Pero si vos querés entregarte a consumir entretenimiento, a veces nos olvidamos que esto de la televisión abierta en cable, la televisión digital tipo Netflix, digamos, las 24 horas, es algo de las últimas décadas, ¿no? Sí. Y supone como que todo el tiempo está preparado para ofrecerte algo para consumir. Y la única manera de uno tratar de recuperar un tiempo para desarrollarse de otra manera es poniendo un límite, claro. Es poniendo un no. Eso supone una toma de postura consciente, crítica, personal. Yo voy a consumir lo necesario de forma selectiva, no solo en su calidad, sino en el tiempo, de modo tal de no dedicarle todo el tiempo a el consumo de objetos y entretenimientos y construir personalmente un tiempo que uno lo puede elaborar de otras formas, mediante la lectura, mediante los viajes que observan aquello que uno
visita para descubrir algo nuevo, enriquecerse, es decir, otra elaboración del tiempo, claro, que supone recuperar tiempo, claro, y sacarlo del tiempo que muchas veces, sin darnos cuenta, le dedicamos continuamente a consumir y consumir, ¿no? Sí, sobre todo cuando asistimos a un tiempo muy menguado por jornadas laborales muy prolongadas y de tiempo a lo mejor de desplazamiento para el lugar de trabajo y para la vuelta a la casa, que también es un tiempo muy grande. Bueno, ¿no? Eso me parece que tiene que ver con algo más profundo y constitutivo de las sociedades, sí, globalizadas, que tendemos a olvidarlo, porque es algo tan omnipresente. Al fin de cuentas vivimos en sociedad capitalista, a veces nos olvidamos de eso. ¿Y qué supone vivir en una sociedad capitalista? Se basa en el trabajo de la mayoría para el beneficio de ciertas formas de poder, y a partir del dominio del tiempo. Justamente, cuando vos estás obligado a trabajar, ese trabajo supone que tu tiempo estás obligado a dedicarlo para ganarte un salario. Hay una cuestión muy básica que tendemos a olvidar, que a fin de cuentas el capitalismo como modelo de vida supone una apropiación del tiempo, sí, sí, por aquellos que deben trabajar por una serie de supervivencia en contra de su voluntad. A veces tendemos a olvidar ese nivel más profundo y básico de cómo perdemos o tenemos que entregar obligatoriamente el tiempo. En realidad no lo olvidamos, creo que ese es el escenario desde el cual partimos. Claro. ¿No? A lo mejor no lo tenemos presentificado constantemente, pero es bueno, y a veces acá en Carrusel Cultural tratamos de recordar ese entramado básico. Pero antes de continuar, Esteban, yo quiero compartir con nuestros oyentes algunas palabras tuyas. Dice: la sociedad electrónica puede encerrarnos entre sus paredes, pantallas, pero no podrá incluirlo todo, porque no podrá digitalizar el horror humano por cada asesinado y masacrado, por cada víctima perdida en el tiempo, por cada sueño desvanecido en la bruma del olvido. Quizá las huellas más hondas del sufrimiento, de la emoción estética o la pasión jamás podrán ser extrapoladas a un lenguaje informático, y siempre quedará fuera de las pantallas y de las imágenes digitales el misterio del planeta que nos embriaga. El planeta ancho, diverso, nuestro planeta no virtual, dentro del cosmos vertiginoso, abismal del que somos parte. Y esto realmente me parece imprescindible, ¿no? Como salida, es decir, vos no te quedás solamente en el diagnóstico, podríamos decir, apocalíptico de esta sociedad de la pantalla, sino que vas a un paso más, a ese rescate que tenemos como seres humanos, ¿no? Sí, no, y por vos supuesto. Lo asentás justamente en aquello que nos es fundamentalmente humano. Sí, pasa que ahí hay muchas cosas que se desarrollaron entre el libro y que por ahí no tenemos el tiempo, no es algo para radiofónico, digamos, claro, ¿no? Que tiene que ver con cuestiones que hay como una nueva utopía, que algunos creen que el futuro humano va a ser mejor por el desarrollo tecnológico, e incluso por llegar a un cerebro artificial que pueda imitar todos nuestros pensamientos, nuestro estado de conciencia. Es un tema por ahí, no para hablarlo ahora, pero yo creo, no es que esté seguro, porque nadie puede estar seguro, no, para nada. Es más un deseo, más que creer que eso nunca va a ocurrir, en un sentido estricto, porque nadie sabe exactamente cuáles van a ser las consecuencias del desarrollo tecnológico futuro, y mucho menos quien te habla, porque no soy un especialista en tecnología avanzada informática. Más bien yo quisiera que no llegue el punto en el cual un cerebro artificial pueda imitar lo que es la capacidad humana, que no es diferencia de la máquina, que es la capacidad del asombro ante la belleza, también la conmoción que supone el horror, la compasión respecto al sufrimiento del otro. Yo quisiera que no llegue ese momento en el cual una inteligencia artificial pueda sustituir esas facultades específicamente humanas. Tiendo a creer que no va a llegar ese momento, pero no puedo estar seguro. Claro. Pero al menos uno reivindica ese deseo de que mantengamos la conciencia de que hay un espacio para el desarrollo de una tecnología que puede ser muy positiva, que tiene aspectos inquietantes, y que quizás hay algo que irreductible del ser humano, que es parte del misterio del ser humano, que no puede ser totalmente duplicado, trasladado, digitalizado, trasladado a una réplica tecnológica. Al menos ese es mi deseo, de vuelta, no estoy seguro.
Eso es lo que te puedo decir. Claro. Y Esteban, ¿vos pensás que digamos, toda la impronta del humanismo y las premisas de la modernidad quedan en el tiempo, quedan atrás? Vos como, bueno, me animaría a decirte vos como humanista. Bueno, a nivel de lo que es otro ejemplo de esa revolución epistemológica que vos decías por el desarrollo tecnológico, hay otro ejemplo que tiene que ver con un movimiento filosófico, académico, de mucha circulación en el mundo anglosajón, que se llama el posthumanismo, postdarwinismo, el transhumanismo, y justamente la primera denominación, posthumanismo, es una manera de entender al hombre fuera del humanismo clásico, que era el desarrollo paralelo de la mente, del cuerpo, el concepto clásico de los griegos. El posthumanismo piensa que en un futuro muy cercano el hombre va a ser una mezcla de dispositivos tecnológicos que van a constituir su cuerpo, su cerebro y restos de nuestro viejo cuerpo, de nuestra biología. Eso significaría para algunos una superación positiva, para otros no, del humanismo, como lo entendemos. ¿Un superhombre? Algo así como un superhombre. Como suele pasar, la ciencia ficción o a veces el cine hollywoodense se adelanta a esto. El hombre que se funde con la máquina o el hombre sustituido por las máquinas sería el aspecto más extremo de esto, Terminator, por ejemplo. Yo soy de la postura que tenemos que mantener la conciencia de lo propio del hombre para diferenciarnos de las máquinas, lo cual nos supone rechazar el valor positivo de las máquinas, incluso de la robótica, que no solo tiene un aspecto oscuro, sino que puede tener aspectos muy positivos. Es decir, en modo alguno yo trato de pensar esto de forma maniquea, sino de un aspecto más integral, ¿no? Donde veamos todas las dimensiones de la tecnología, las buenas y las malas, y que veamos que también el hombre no es solo productor de tecnología, sino que en el hombre hay algo que forma parte de su misterio, la capacidad del amor, del asombro, de crear, de la belleza, que yo deseo, te voy a decir, no estoy seguro, deseo que sea algo irreductible del hombre que no pueda ser sustituido por una máquina. Lo deseo, pero no estoy seguro de cómo esto va a evolucionar en el futuro, ¿no? Nadie lo puede estar realmente. Me gusta el énfasis que vos ponés en decir deseo, pero yo creo que además de desearlo, lo activás a través de toda tu actividad académica, profesional. No es solamente un deseo como algo que me gustaría, pero muchas veces las personas tenemos más que un deseo, tratamos de hacer vida a eso, ¿no? Sí. Bueno, yo humildemente lo que busco es tratar de estimular una suerte de ampliación del pensamiento que supone no negar nada, sino que supone sumar en vez de restar. Por ejemplo, una postura demoníaca respecto a la tecnología te diría, bueno, tenemos que olvidarnos y quitarle todo valor a la tecnología y quedarnos solo con el viejo humanismo. Eso es restar. Imposible. Es esto y no lo otro. Yo soy partidario de ampliar un poco la mente hacia todas las posibilidades que la cultura va dando, desde lo positivo hasta ser consciente de lo peligroso, de lo inquietante, de lo que puede ser una amenaza hacia nuestra libertad por parte de una tecnología en manos del poder. Es decir, sumar, ampliar en vez de negar y restar, lo cual supone abrirse al interés por el arte y también al interés por las ciencias y también al interés por la tecnología. Eso es sumar, ampliar en vez de restar. Claro. Yo trato de aplicarlo en propia vida, lo cual hace que sea consciente de mi ignorancia cada vez más, porque cuanto más uno estudia, más se da cuenta de lo poco que uno sabe, de comprende, todo lo que ¿no? le falta, ¿no? Sí, totalmente. Y contanos, Esteban, ¿cuáles son tus próximos proyectos? ¿En qué estás trabajando? Bueno, ahora estoy escribiendo otro libro para esta misma editorial, que es tomo los temas de la cuarta temporada que en este libro no están incluidos porque es la tercera temporada en Sociedad Pantalla. Voy a tomar los temas de la cuarta temporada para, de vuelta, con el estímulo de la ficción, pensar otros procesos que la ficción te permite pensar y que nos constituyen y que están en el mundo contemporáneo. Estoy en eso y bueno, yo sigo con mi labor docente. Claro. Y también yo escribo literatura, tengo una novela que voy a ver cómo puedo hacer para publicar. El druida que vos
eso habías comentado, es una novela que se publicó hace como 20 años. Publiqué libros de cuentos, a mí me interesa la literatura y también la filosofía, la ciencia. Es un poco problemático porque uno, como te decía, cuanto más quiere sumar y ver, más se da cuenta de los límites y de la ignorancia personal, ¿no? Pero a mí por lo menos eso me embriaga, me resulta alentador, ¿no? Y además hago actividades, ahora me tengo que ir a una... Por ejemplo, actividad. contanos esto que es muy interesante, muy lindo. Sí, es una actividad lúdica que un poco tiene que ver con tratar de ver la ciudad de otra forma, y también es una forma de socializar, de conocer nueva gente, de hacer amistades. Gozamos con ver la ciudad de otra forma y también encontrarnos personas que nos vamos conociendo, y es una actividad humana, y también de poner la percepción desde otro lugar respecto a la ciudad. No pasar de largo, sino preguntarnos qué nos dice la ciudad a nivel de su historia, su simbolismo, el arte y otras cuestiones. Es una percepción alerta, en vez de pasar de largo frente a las calles de una ciudad, o pasar de largo a la vida también, ¿no? A una percepción alerta, tratar de entender qué es lo que nos está, qué es lo que vemos y qué es lo que nos está pasando, ¿no? Claro, entonces hoy es el encuentro, Esteban. Sí. ¿Dónde se encuentran? Nos vamos a encontrar ahora a las 3 en Ayacucho y Córdoba. Vamos a empezar desde el Palacio de las Aguas Corrientes, que es un edificio singular, único en el planeta, y que no le damos mucho valor. Es un edificio único y no le damos ninguna atención, como suele pasar. Te digo que esto es muy común. Vos vas a cualquier ciudad y te das cuenta que la gente que vive en la ciudad no conoce su ciudad, conoce los itinerarios que hace para ir a trabajar, cuando va a ver una película para el ocio, pero nadie se interesa mucho por conocer su propia ciudad, y un poco tiene que ver con eso también, y con ver activamente las cosas y preguntarse de dónde vienen y qué significan. Así es. Bueno, entonces, ¿cómo se pueden enterar nuestros oyentes de estas actividades que vos organizás? A través del Facebook. Claro, en el Facebook yo pongo las actividades que hago, básicamente. No siempre, a veces me olvido, pero en general a veces las pongo. Y esto de la caminata urbana es una forma de... También en el Facebook de Laura Navarro, que es mi esposa, que ella a veces participa también en esto. O también manda un mensaje de Messenger. Un aspecto positivo de la tecnología de la comunicación es que comunicarse con una persona no es algo tan misterioso, intrincado, imposible como en otras épocas, que tenías que buscar la guía de teléfonos, sino que vas al Messenger y están casi todos, ¿no? Entonces pueden mandar un mensaje de Messenger si tienen alguna inquietud por los cursos o por las caminatas, o ver mi Facebook. Claro. Es otra posibilidad. Esteban, ¿y el libro se consigue en las librerías? Sí, el libro afortunadamente ha tenido mucha difusión, pero mucha. Un parte lo esperamos, pero por ahí fue un poquito más de lo que esperamos, y está en muchas librerías, librería Ateneo, Hernández, la cadena Jenny. Se lo puede conseguir de forma física en la librería, yéndose a librerías, o también por Mercado Libre, por temática. Bueno, es fácil conseguirlo. Bueno, es un buen aliciente para seguir leyéndote. Bueno, muchas gracias, Adriana. Te agradecemos mucho tu visita, y esperemos que volvamos a encontrarnos, y a la operadora también, muchas gracias, para la nueva temporada de Black Mirror. Bueno, muchas gracias, y muchos saludos a tus oyentes también. Bueno, muchas gracias. Y ahora vamos a escuchar un tema musical de querido Gato Barbieri, que acá nuestra amiga Eleonora está ya preparando.
Bueno, Sandra, aquí está el micrófono todo para vos. Estamos ansiosos por escuchar tus recomendaciones teatrales para esta semana. Bueno, por suerte tenemos el teatro, ¿no? Tanto que hablamos de tecnología y sí. El teatro es como un refugio ahí, que si bien también tiene la vinculación con la tecnología. Sí, pero el acento está puesto en la vivencia. En ¿no? la vivencia, sí. Así que bueno, voy a hablarles de una obra que se llama Hidalgo, que es una obra de María Marul en la dramaturgia y también es la directora. Hidalgo es la historia de una mujer, Susana, que tiene unos 40 y tanto de años y tiene una gran voluntad para salir adelante, digamos, y sobrevivir. Y por otro lado está Víctor, que es un adolescente que está a punto de repetir por segunda vez el último año de la secundaria. Esto si no entrega un trabajo práctico sobre Bartolomé Hidalgo, que era un poeta uruguayo, pionero de la poesía gauchesca, que compuso los cielitos dedicados a los héroes de la independencia, y que cayó en el olvido un poco como ellos, ¿no? Que son dos seres que nadie ve. Así que bueno, la vida del poeta, digamos, es como una excusa que los vincula. Bueno, a partir de esto, ellos se encuentran en un departamento de lujo que Susana tiene que vender porque es corredora inmobiliaria, y Víctor es un ocupa. Él está ahí supuestamente con su padre, que nunca apareció. Le dieron el departamento, el dueño, para que esté hasta que se venda, y bueno, vive en un estado así medio de abandono, con un colchón tirado en el piso, con cajas llenas de digamos de desperdicios, de cosas, bueno. Así que bueno, la vida no es fácil para ellos, y de pronto estas dos personalidades que son muy diferentes, ella es muy eléctrica, habla todo el tiempo, y comienza a enseñarle lo que no sabe, porque bueno, se empieza a involucrar en la, o sea, lo ve, puede verlo, que es algo que los adolescentes especialmente necesitan y que él no tiene, y entonces comienza como a ayudarlo a hacer este trabajo sobre Hidalgo, de los que los dos no tienen mucho dato y no tienen idea, pero bueno, ella empieza a armar ahí una cosa como para ayudarlo y a sacarlo adelante. Entonces se genera como un vínculo amistoso, que también a ella la ayuda a repensar su vida, qué es lo que está haciendo, ¿no? Con esa vida. Así que bueno, la dramaturgia de María Marul es una dramaturgia de lo cotidiano, ¿no? Con mucho humor, mucha empatía con respecto a los otros, y está muy bien plasmada en el escenario, que es un escenario despojado. Tiene la escenografía de José Escobar, y es muy puntual, ¿no? Es un cuadrado que imita el piso de un departamento, que es más que suficiente para dar esa idea de vacío de esos departamentos que están por venderse, y que también tienen que ver con esas almas un poco solas o desoladas, digamos. De pronto irrumpe la música de Gloria Trevi, que como para romper cadenas, digamos. Y bueno, después los actores son Paula Marul, que es la hermana, y Agustín Dolte. Yo vi la obra cuando actuó María, que la vi la última función del año pasado, ahora estamos en la segunda temporada, pero bueno, ahora está Paula, porque en ese momento estaba embarazada, recién había tenido familia, entonces la reemplazó María. Son bastante similares las actuaciones y igualmente la recomiendo. Agustín Dolte, que es el hijo del
del dramaturgo y director, tiene unos silencios, una pose de adolescente así lacónico, que es el contrapunto ideal para el personaje de María, que es más extrovertido y locuaz, digamos, y logran momentos de mucho humor, de mucha ternura y de esperanza, ¿no? Fundamentalmente, que te da la amistad o el que alguien en algún momento te mire, ¿no? Y así que bueno, es una imperdible, porque realmente no te aburrís desde el comienzo hasta el final. Realmente tiene mucho ritmo y bueno, la van a pasar bien, así que la recomiendo. Está en el Camarín de las Musas, en Mario Bravo 960. Los viernes tienen 2 funciones, a las 20 y a las 22 horas. Y en principio, por lo que tengo la información, va a estar hasta fin de año. Vale. Así que tienen tiempo para verla. Y bueno, tengo tiempo una más, que es Yerma, o La Cuadratura del Círculo. Es una obra, es un musical en clave flamenca. Y la directora es Julieta Cancelli, la directora y protagonista. Esta versión de Lorca pone el acento en cómo los mandatos sociales transforman la vida de una mujer en una prisión, ¿no? Esa imposibilidad de engendrar un hijo que se convierte en una obsesión. Que tiene que ver también en contraposición con la negación del goce, con la represión sexual de la mujer, de acuerdo a los cánones morales y del patriarcado. Y aparece también el tema de la violencia de género, que aquí tiene que ver con la domesticación de la mujer y la sumisión al marido. Si bien la obra es de 1934, hay muchas cosas que todavía siguen muy vigentes. Bueno, lo vemos, ¿no?, a diario con el tema de Ni Una Menos, y todavía cuesta modificar esas estructuras patriarcales. Así que bueno, la interpretación de Julieta Cancelli es impecable, transmite toda la pasión y vulnerabilidad del personaje. Está acompañada por Fernando Atías como Juan, que es el esposo autoritario, y Víctor, que es el pastor que quiere acercarse a ella, pero bueno, en esa represión que ella se autoimpone no lo logra. Después también es destacable el trabajo de Carla Liguori y de la española Pepa Luna. La apuesta es tradicional, hay una muy buena, una escenografía simple, pero muy que logra diferentes escenarios, digamos, muy funcional, me salía la palabra. Y bueno, realmente el baile, la música tiene una estética muy alegre, muy colorida. Así que bueno, para los amantes del Lorca y del flamenco se los recomiendo, y si no son amantes de ellos lo van a hacer después de ver esta obra, porque está muy bien. Así que bueno, está en el Teatro Hasta Trilce, en Masa 177, los sábados a las 19 horas, y están hasta el 19 de mayo. Así que bueno, actúan, los mencionan, Abela Blanedo, Fernando Atías, Julieta Cancelli, Daniel Cortés, Carla Liguori, Pepa Luna, Mónica Romero, Ana María Santiago, Maximiliano Trento, y dirección general de Julieta Cancelli, idea también de Julieta. Así que bueno, muy buen programa entonces, para los sábados temprano. Pienso que sí. Claro, es a las 19. Claro. Un horario que está bueno. Sí, después vamos a ver una y después vamos a ver otra. Y después vamos a comer o vamos a ver otra. Y después vamos a ver ¿Querés ser feliz? Y después o tener poder? Exactamente, a las 21:30 tenemos ¿Querés ser feliz o tener poder? Uh-huh. Una obra de Cecilia Propato Carrier, que yo allí estoy en la asistencia de dirección, con un elenco de 23 personas. Una experiencia teatral muy diferente a lo que estamos habituados a ver, donde el espectador va a formar parte, pero una parte activa. No es una obra cómoda.
algunos se quejan y otros se divierten muchísimo. Bueno, hay que verle justamente el lado lúdico y de experimentación que tiene la obra, que me parece que es lo más interesante. Hay 20 micromonólogos que van desde lo dramático a las cosas muy con mucho cómicas, absurdas, o sea, tenés de todo, pero podés ver solamente 3. Sí, y solamente un sábado podés ver o el lado del poder o el lado de la felicidad. Si querés ver el otro lado, tenés que venir otro día. Ajá, bueno, eso también implica un juego. Claro. Bueno, yo le prometo a los oyentes de Carrusel que el sábado que viene les cuento, porque esta noche voy a ir a verlo. Hoy tenemos a Adrianita de visita, así que bueno, está en el espacio Aguirre 1270, los sábados 21:30, apúrense porque el sábado pasado contamos entradas, así que bueno, este fin de semana reserven, porque se van a quedar afuera, si no, después no quiero reclamos después. Bueno, pero me parece que para los oyentes de Carrusel va a haber alguna diferencia. Algún banquito, bueno, si no hay más podemos verlo. Bueno, estamos llegando al final, Sandra. Bueno, lindo programa. Saludamos a los oyentes, les agradecemos mucho la compañía y bueno, ya se fue Esteban y también le agradecemos a él y le agradecemos también a Eleonora, que fue nuestra operadora en el día de hoy. Que tengamos una buena semana. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.